Hola, estamos en una entrevista con Cristina Luna Villagrana, egresada del UNAM en Ciencias Políticas y Administración Pública. Ha tenido una carrera muy extensa, pasando desde el Poder Ejecutivo y Legislativo, por Los Pinos, el Senado y Gobernación. Y bueno, aquí trataremos de ahondar en su carrera. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola, bien, buenos Cabe días. destacar que Cristina es mi tía. Bueno, quisiera que nos platicaras un poco de cómo fue que iniciaste tu carrera, cómo fue que empezó tu servicio en Los Pinos. Ok. Bueno, yo inicié mi carrera en la administración pública en el año 2003, que fue cuando terminé la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en la UNAM. La Facultad de Ciencia Política y Administración Pública conformó con un grupo de estudiantes un servicio social que se iba a desempeñar directamente en la Presidencia de la República, en Palacio Nacional y en Los Pinos. Entonces entramos este grupo de estudiantes a medir los resultados de la Oficina de Atención a la Ciudadanía. Es decir, nos pusimos en contacto con los ciudadanos para ver cómo habían sido atendidos. Previo a esto, nosotros realizamos un proyecto de todas las preguntas que teníamos que hacer, de cómo íbamos a medir, todo súper planeado para presentar los resultados a esta oficina de la presidencia como grupo, porque además de ser un proyecto escolar, nosotros teníamos que presentar los resultados. Esto fue, como ya lo dije, a mediados del sexenio de Vicente Fox. Se terminó el proyecto, fue exitoso porque era la primera vez que se hacía, lo tomamos con seriedad y sí presentamos buenos resultados. Después de esto hubo otro pequeño grupo, solamente ya de 7 u 8 estudiantes de los 15 que éramos en un inicio. Nos quedamos a hacer también las prácticas profesionales, pero ya entramos más a otro tipo de áreas que eran la oficina de giras, la oficina de eventos del presidente, también atención ciudadana, también la secretaría técnica que se encargaba de recibir toda la documentación dirigida al presidente y de responderla. Y terminando este proyecto, a algunos de los estudiantes nos invitaron a quedarnos a trabajar ahí y fue así como entré en el 2003 con Vicente Fox. Terminó el sexenio y continué cuando entró el presidente Felipe Calderón. En ese sexenio me quedé prácticamente los 6 años, digo, excepto por un mes que me salí, estuve prácticamente todo el sexenio. Y ahí lo que yo hacía era un puesto de analista y ahí lo que yo hacía era participar en todo este proceso de recibir la documentación dirigida al presidente, leerla, había que clasificar quién la había enviado para darle la atención que correspondía. Podía ser desde una petición ciudadana hasta una invitación de un presidente de otro país o de rey de algún otro país, y todo se tiene que atender de alguna u otra manera y responder. Entonces, en esto era que yo participaba durante el sexenio de Felipe Calderón y en algunos otros responsabilidades que se me encargaban, pero era en esta área de la Secretaría Técnica que se encargaba de eso. Ok. Oye, ¿y el entorno laboral, las condiciones, el lugar, las instalaciones eran de qué tipo de calidad? Estar en Palacio Nacional, que fue donde entré primero, era súper interesante porque a pesar de ser un lugar antiguo, el ambiente laboral era muy padre. La verdad es que a los que estábamos jóvenes y aprendiendo nos daban todas las oportunidades, nos explicaban, nos enseñaban con paciencia, y nos aprovechaban también. Y el lugar era muy bonito, o sea, los Sí. jardines de Palacio Nacional, todas las oficinas, a pesar de ser viejitas, pues tenían un muy buen mantenimiento, era muy, muy interesante. Después de estar en Los Pinos, pues también era muy, muy interesante, muy padre las instalaciones. Yo no he ido actualmente, pero en ese momento pues estaba todo súper cuidado. Pues está lleno de jardines. Hay distintas casas que en ese momento ocupaban distintas oficinas, pero lo padre en ese momento era que tú podías ir, no sé, ir de una oficina a otra, tenías que atravesar un jardín y pues de repente te encontrabas al presidente o te encontrabas a la primera dama o a un secretario de Estado que estaba ahí para una visita o incluso a presidentes de otros países que estaban ahí. Entonces eso era muy, muy padre. Qué padre. Qué padre. Bueno, y
a pesar de ser una etapa muy bonita, continuaste con el Senado. Y bueno, ¿cómo fue esta transición al Senado? ¿Qué tan diferente era todo? Cuéntanos. Sí, al terminar el sexenio de Felipe Calderón me invitaron a trabajar en el Senado de la República y también fue una experiencia muy bonita. El Senado de la República hace cosas muy interesantes. Yo entré como asesora de un senador con el que tuve que investigar distintos tipos de cosas. Es muy interesante. Todo este tema del proceso legislativo es muy interesante. Es complicado, aprendes mucho. Después pasé de ser asesora a ser secretaria particular y pues me encargué de ese tema que yo realizaba antes a realizar otros. La verdad es que aprendí todavía muchas más cosas, pero también me gustó muchísimo. También el edificio del Senado, que en ese momento era nuevo, también es muy bonito. Ahí lo que me parecía interesante es que conoces a personas de toda la República. Todos los senadores que están ahí pues representan a distintos estados. Tú tienes que convivir y trabajar con los asesores o secretarios particulares de todos los senadores de toda la República. Entonces la verdad es que es un muy buen ambiente a pesar de que todos somos tan diferentes. Sí. Y pues me encargaba de distintos temas que se me encomendaban, pero sí principalmente estar pendiente del proceso legislativo, ver las sesiones, auxiliar al senador con el que yo estaba en todo momento para distintos temas. Y una vez que él pasó a ser presidente de la mesa directiva, allí mi cargo ya no fue solo secretaria particular, sino jefa de oficina, porque pues es una oficina muy amplia que incluye la coordinación de asesores, que incluye una secretaría técnica que también lleva distintos temas. Entonces ya es con muchas más personas. El presidente del Senado pues representa al Senado en México, pero también en otros países. Entonces estaba muy, muy interesante. Ahí había mucho que aprender, mucho trabajo y muy, muy intenso, pero también había un clima laboral muy bueno. Y hay mucha gente que apoya. Y en el Senado hay gente que tiene muchos años, que sabe muchísimo y que hace que tu trabajo sea más fácil. Son expertos. Sí, y bueno, igual las instalaciones y todo. Recuerdo haber, bueno, acompañado a ti y a excursiones en la escuela, y el Senado es de primer nivel. La verdad es que es un lugar muy bonito. Y bueno, haber estado en tu oficina y ver cómo funcionaba todo, la verdad es que era muy impresionante. Me acuerdo mucho del teléfono rojo que tenías ahí, como un pequeño dato, que estaba muy, muy padre. Estaba todo muy padre en el Senado, y pues instalaciones igual de primer nivel. Entiendo que nunca faltaba nada, ¿no? No. Todo en cuanto a mantenimiento, a papelería, insumos, la verdad no, ninguna queja, nunca faltaba nada. Lo necesario sin desperdiciarse, pero sí lo necesario para llevar a cabo el trabajo y sacarlo bien hecho. Sí, ok. Y me gustaría, para finalizar la entrevista, ahondar en tu última etapa, que fue en gobernación. Si nos pudieras contar un poco de cuál era en qué lugar de gobernación estabas, cuál era tu trabajo. En la Secretaría de Gobernación estaba en la Dirección General de Información Legislativa, que es un área muy interesante, sobre todo para estudiantes, tengo entendido, porque es el área que se encarga de alimentar el Sistema de Información Legislativa, o SIL, que es un sitio en internet que contiene toda la información de todo lo que sucede en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en la comisión permanente, que es la que se forma cuando están en receso ambas cámaras. Y lo consultan, la verdad es que muchos estudiantes en México, las empresas, el área de contacto legislativo se basan mucho en este sitio, y también otros países lo consultan muchísimo, tienen millones de visitas, y es un sitio que la verdad está súper completo, porque allí se reporta todo lo que sucede en las sesiones, todo lo que sucede en las sesiones de ambas cámaras, minuto a minuto, pero también allí se puede encontrar la información de cada legislador, sus antecedentes en la administración pública, las iniciativas que ha presentado cada uno, que ha presentado con cada iniciativa, pero también puedes encontrar todas las leyes que se han aprobado, cuando se han publicado en el diario oficial. Todo lo que necesites sobre leyes y sobre iniciativas aprobadas está ahí. También sobre tratados internacionales,
sobre los decretos de presidentes, todo está ahí, es un sitio muy completo, y entonces esa oficina en la que yo estaba se encargaba de eso, de alimentar ese sitio, de modernizarlo. Recientemente se modernizó y quedó muy bien, y mi trabajo allí no era yo la que alimentaba ese sitio, era parte del equipo, estaba con la titular del área y pues en realidad hacía varias cosas que ella me encomendaba. Algunas sí tenían que ver con proceso legislativo, pero otros eran temas pues más administrativos y con el personal, más como coordinar el funcionamiento de la oficina. También estaba muy interesante. Las instalaciones ya no eran como estar en Los Pinos, como estar en el Senado, pero la verdad es que bien, un edificio, un buen mantenimiento, y por el tema de la austeridad, pues teníamos lo necesario para trabajar, pero no más. Ok, vale, perfecto. Muchas gracias por esto, y me gustaría nada más para finalizar por una pregunta extra. ¿Qué piensas tú o cuáles consideras como las cualidades ideales que debería de tener alguien para poder desempeñarse de una manera óptima en el servicio público? Yo pienso que la principal cualidad que debe de tener un servidor público es, bueno, obviamente que le guste su trabajo. Eso es lo ideal, que a cualquier persona nos guste nuestro trabajo, pero prepararse en serio, y ya una vez que están trabajando, seguir preparándose. Hay muchas maestrías, hay muchos diplomados, muchos cursos. Dentro de cada dependencia también hay muchísimos cursos que pueden tomar, y sobre distintos temas, no tienes idea, hay muchísimo. O sea, no solamente una maestría, sino que hay pequeños cursos que te enseñan sobre recursos humanos, sobre el proceso legislativo, por ejemplo, hasta de idiomas, de Excel, de todo, para que en verdad estés preparado y desempeñar tu trabajo. También pienso que es muy importante la labor de las escuelas que cuentan con esta carrera, para que impulsen a los chicos a que se sigan preparando una vez que egresan, y que les den la oportunidad de conocer distintos lugares para realizar servicio social o prácticas profesionales, porque hay muchos lugares donde pueden realizarlo, y que además es una oportunidad para quedarse a trabajar. Muchas de los servidores públicos así entramos, pero necesitamos esa oportunidad, necesitamos que alguien nos enlace con los lugares donde podemos hacer nosotros nuestro servicio social. En muchas dependencias valoran mucho el servicio social porque en verdad necesitan manos y cabeza para trabajar, y por eso es que te dan la oportunidad de quedarte a trabajar si tú te desempeñas bien. Ok, bueno, pues muchas gracias, me has ayudado mucho, Cris. Espero que la entrevista haya quedado perfecta, y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias a todos. Bien. Pensé que íbamos a cortar Perdón, un buen de veces. lo hiciste perfecto, lo hiciste perfecto. Tú también, o sea, una vez que te pasó el ataque de risa.